Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 3 e 4. Capítulo 1, Diz assim a versículo palavra do 3 y Senhor: 4. Dice la palabra de Dios: gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo por nuestros pecados para desarraigarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Vamos a ver cómo Dios hace para desarraigar a alguien de este mundo perverso. ¿Cuál es el arma que Dios usa? Vamos a escuchar al Espíritu hablar. Abra su corazón ahora. No permita que ningún pensamiento distraiga su mente. No permite que ningún pensamiento venga a no ser el enfoque en Jesucristo. Padre amado y bendito, en este altar, Señor, yo sé de la responsabilidad que el Señor me ha dado para cuidar de las ovejas de Jesús, de aquellos que tú compraste con tu propia sangre, de aquellos, Señor, que fueron rescatados de la muerte, aquellos que un día escucharon tu voz. Entonces, Señor, tú quieres que estos sean cuidados de una forma muy grande. Entonces, que los misterios de la gracia de Dios sean revelados en esta mañana. Entonces, Señor, al abrir de mi boca, que la palabra sea predicada y los frutos sean conocidos por todos, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor diga amén, amén y amén. Muchas gracias al doctor Carlos. Amados hermanos, mi familia, santos preciosos, mis hijitos en la fe. Todos nosotros tenemos un amor profundo por la verdad. Dígame. La verdad para este ministerio es algo tan precioso. Pues la verdad del Evangelio y la verdad de Jesús nos ha hecho que estemos hoy aquí. Nuestro ministerio existe para proclamar la verdad, para llevar gloria al Señor Dios. Y claro, que el elemento más importante de nuestro ministerio es el Evangelio. El Evangelio es la verdad. El elemento más importante de esta iglesia es el Evangelio. Para nosotros, el Evangelio de la gracia que predicamos no es negociable. Nosotros entendemos que la gracia de Dios es innegociable porque es el único y real Evangelio. Y usted sabe que desde la Reforma protestante de Martín Lutero, que era un monje agustiniano católico, y él pasó por un momento muy confuso, un momento de gran dificultad, un momento en el cual él vivió atormentado como un hombre fallo antes de que él se vuelva un reformador. La fuente de su angustia, la fuente de su aflicción, la fuente de su angustia y aflicción era vaciado en esto que le voy a decir ahora. ¿Cómo es que alguien puede vivir y estar correcto con Dios? ¿Cómo es que alguien puede vivir y estar correcto con Dios? Entonces Martín Lutero, que era un monje católico, él vivió un drama muy grande porque él no tenía revelación de la gracia todavía. Él todavía no era un hombre maduro, no era un hombre equilibrado. Entonces, él vivía pensando, ¿cómo yo con todas estas características que tanto me angustian y afligen puedo vivir y estar correcto con Dios? Esa cuestión dio origen a todas las religiones del mundo.
¿Cómo es que el hombre puede estar correcto y en línea con Dios? ¿Cómo es que el hombre puede estar bien con Dios? Es el origen de todas las religiones del mundo. ¿Cómo el hombre puede ser aceptado, perdonado, justificado? ¿Cómo el hombre puede escapar del infierno, tener la vida eterna, vivir eternamente con Dios? Amados, ¿cómo es que el hombre puede encontrar el camino para el perdón, para el reino, para la vida eterna? Si el hombre en su carne no tiene ninguna cualidad para hacerlo. Entonces, para encontrar el camino para el perdón, para el reino y para la vida eterna, Martín Lutero creía que la salvación exigía algo de él mismo. Exigía sacrificios, exigía un precio. Él sentía la necesidad de contribuir para la relación con Dios. Y usted sabe que la historia de Martín Lutero es muy interesante, porque él infringió mucho sufrimiento a su alma y a su propio cuerpo. Él oraba, ayunaba, se atormentaba, se castigaba, hacía vigilias. Era un dolor que él precisaba sentir para que eso lo haga sentirse bien con Dios. Vean, señores, la lucha de este hombre. Él precisaba sentir dolor en su alma para sentirse bien con Dios. Entonces, él se privaba de muchas cosas en la vida y él tenía un gran sufrimiento espiritual. Y ustedes saben que aún así, ninguna paz, solamente tormentos estaban en la vida de Martín Lutero. Martín Lutero, que es aquel que Dios levantó para la Reforma Protestante, pensaba: Dios es santo, yo soy un pecador. ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Entonces su propia postura, por falta de conocimiento y revelación, creaban un abismo infinito entre Dios y el hombre. Él no conocía la doctrina de la soteriología. Él no conocía la doctrina de la salvación. Quiero decirle algo muy importante. Yo vengo de la Iglesia Católica Romana y yo tengo aquí hermanos que hicieron seminario católico para ser padre. Tenemos un obispo que conoce profundamente este asunto que estamos tratando esta mañana. Lutero no conocía soteriología. Ningún sacerdote romano conoce con profundidad esta cuestión. Y voy un poco más adelante. Pocos son los cristianos líderes que comprenden al respecto de la salvación. Vean, la salvación fue la razón de la vida de Jesús. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, pocas personas entienden y saben que salvación no se pierde. Y si el predicador no conoce esta razón y no conoce y no tiene la convicción de esto, ¿cómo va a enseñar algo a una oveja si él mismo no tiene conocimiento? Amados, la salvación es un don gratuito de Dios. Claro que la práctica cristiana, usted sabe, exige un esfuerzo. Mantener tu confesión, venir a la iglesia, no faltar a los cultos, exige un esfuerzo. Pero la práctica cristiana, la praxis cristiana, no exige ningún sacrificio humano. No podemos vivir un evangelio de la gracia de Dios con sufrimientos, con mortificaciones, exactamente como vivían los monjes medievales. ¿Saben que los monjes medievales católicos usaban una pieza llamada
silicio. Y esta pieza, se la voy a mostrar aquí, ¿de qué se trataba? Eran alambres que eran colocados en las piernas o en los brazos. ¿Ven que tienen unas puntas? Estos alambres aplicaban y hacían que ellos sientan dolor. Y ellos precisaban de eso ahí como una penitencia, como un castigo, como un dolor, como una punición. Y yo me sorprendí mucho cuando escuché un día una declaración del Papa Juan Pablo II que él decía: yo uso silicio, yo uso estas piezas para autopunirme. Entonces, ustedes saben que la verdad es que ese abismo que Martín Lutero sentía era exactamente por desconocer estas verdades. Y ese es el abismo que tanta gente siente. Era como si ningún pecador podía agradar a Dios y precisaba autopunirse para sentirse bien con Dios. Y hay creyentes que hacen hoy en día eso. Viven como monjes medievales. Yo ayuno una semana, ayuno 2 semanas, ayuno 40 días, hago una vigilia de viernes para sábado, de sábado para domingo, de domingo para lunes. Es como usar el silicio, esa pieza que infringe dolor, pensando que ese dolor es algo agradable a Dios. Entonces, amados, amadas, yo creo que Martín Lutero pensaba que Dios era cruel. La historia de él era muy interesante, porque hubo un momento que él llegó a odiar a Dios, a blasfemar, a murmurar, tenía rabia de Dios. En realidad, él estaba siendo esmagado por la ley de Moisés. Estaba debajo de un palazo de condenación y muerte. Vivía con su vida debajo de la ira de Dios. Tenía una conciencia totalmente perturbada. Vean, señores, esta es una realidad hoy en día. Se pasaron tantos años, tantas décadas, tantos siglos, y esta es la realidad hoy en día. La conciencia perturbada de imaginar que se pierde la salvación. Un abismo entre Dios y el hombre, porque el hombre en sí mismo jamás será capaz de salvarse. Y usted sabe que en el cristianismo contemporáneo se ve esa predicación de esa furia de Dios, de esa ira de Dios. El alma que pecare morirá. Eso es Moisés. Eso es condenación, es muerte. Entonces, lo que hemos visto es a la iglesia contemporánea, la iglesia de Jesús, en la práctica del judaísmo lleno de legalismo, una ley dominante, esclavizadora, y gran parte del pueblo de Dios vive esclavo, no tiene placer. Hacen las cosas debajo de presión, no tienen ningún placer, exactamente porque la ley domina. Y cuando la ley domina, la ley esclaviza. Entonces la gracia de Dios es el fin de la esclavitud legalista. Es la liberación de la vida esclava, es la liberación, es la redención, es la carta de libertad de la esclavitud legalista. Es el comienzo de la vida espiritual. La gracia de Dios hace que la persona salga de la ignorancia espiritual para una vida sólida doctrinalmente hablando. Porque quien no tiene una vida sólida en la doctrina, en realidad, entristece al Espíritu Santo. Hace a la persona decaer de la gracia. Y nosotros no tenemos esta imagen de Dios, que el sistema predica y promulga. Vuelvo a decir, con mucho temor y respeto, pero la verdad es que gran parte del pueblo de Dios hoy en día vive como un monje medieval.
Si no tiene el cilicio, esa pieza de hacerlo sufrir. Tiene la vigilia, el ayuno, el sacrificio, el pagar el precio. Es lo mismo. Si no se infringen dolor en el cuerpo, se infringen dolor en el alma y en las emociones. Y eso es muy interesante que tratemos eso, porque debes comprender qué es el verdadero evangelio. Tienes que comprender el verdadero y único evangelio. Si no, siempre tendrás un abismo entre tu vida y Dios. Hace poco una señora, antes de la pandemia, llegó una señora adelante y dijo: apóstol, yo preciso sufrir un poco. Yo vine de una iglesia que me aplicaba el sufrimiento. Llegué aquí a su iglesia y tú vives por fe. No pagas un precio sacrificial. Yo preciso sufrir. Yo le dije: hermana, estás en el lugar errado. Porque Jesús ya sufrió todo por nosotros. Yo no quiero ser como un monje medieval que tiene un cilicio de sufrimiento diario para decir: con este sufrimiento yo agrado a Dios. No, Dios no se agrada de esos sacrificios. El profeta Isaías dice que Dios no se agrada con la multitud de sacrificios. Entonces vamos a pensar un poco en Job. Porque Job pasó por ese momento. Vean Job capítulo 9, 1. Entonces Job respondió y dijo, versículo 2, en verdad yo sé que es así. Porque ¿cómo puede el hombre ser justo para con Dios? Vean. La aflicción de Job. ¿Cómo es que un hombre puede ser justo para con Dios? ¿Cómo es que un hombre puede estar correcto con Dios? ¿Cómo es que un hombre, con todos sus defectos, con todos los dramas de la carne, con todas las obras de la carne, cómo es que un hombre puede ser justo para con Dios? Después dice en el capítulo 7, versículo 11, por eso no reprimiré la boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré con amargura de mi alma. Vean las palabras que Job vive, angustia en mi espíritu, amargura en mi alma. Versículo 13, diciendo yo, me consolaré en la cama, y mi lecho aliviará mi queja. Entonces me espantas con sueños y visiones, me asombras, por lo cual mi alma elegiría antes ser estrangulada, antes la muerte de que esta tortura. Vean Job, hace miles de años atrás, vean cómo él vivía. Él se sentía estrangulado, sentía la vida como una tortura. ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Versículo 16. Estoy harto de mi vida. No quiero vivir para siempre. ¿Cuántos cristianos dicen eso allí afuera por causa del peso del cilicio? Que no es un alambre con clavos, pero es el dolor de pensar, entre mí y Dios hay un abismo y nunca creería ser salvo para siempre. Estoy harto de mi vida. No quiero vivir para siempre. Déjame pues mis días son como un soplo. Vean la vida de Job como era, versículo 21. Él dice, ¿por qué no perdonas mi transgresión? ¿Por qué no quitas mi iniquidad? Pues ahora me acostaré en el polvo y si me buscas ya no estaré. ¿Perciben el drama que Job estaba viviendo? Capítulo 8, versículo 1 al 5 dice, entonces respondió Bildad el Suita. Era uno de los 3 consejeros que vinieron para dar consejos a Job. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? ¿Y hasta cuándo las palabras de tu boca serán cual viento impetuoso? ¿Pervertiría Dios el derecho y la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él también los lanzó contra el poder de su transgresión. Mas si tú buscas al Dios Todopoderoso y pides misericordia, si eres puro y recto, Él sin tardar se despertará en tu favor y restaurará la justicia de tu morada. Vean la idea de Bildad.
Cuando tú seas puro y recto, Él vendrá a tu favor. Quiere decir que el consejero número 1 de Job dijo: Job, el día que tú seas en tu carne un hombre puro y recto, Dios se va a manifestar en tu vida. Pero si no haces eso, nunca verás la gloria de Dios en tu vida. Esto es lo que todas las religiones dicen. Esto es lo que todas las religiones dicen. Si tú no eres puro, si no eres recto, si no eres perfecto, Dios no se manifestará en tu vida. Y dice el versículo 20, pues Dios no rechaza al íntegro ni toma por la mano a los malhechores. Esta posición de Bildad estaba equivocada. Porque el hombre está muerto en pecados y delitos, no hay quien busque, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien, a no ser que Dios, por el don gratuito de su gracia, salve al hombre. Diga: gloria a Dios. Ahí Job continúa. 9:1 dice: 2. ¿Verdad? Sé que es así, porque ¿cómo puede el hombre ser justo para con Dios? Vea la cuestión de todas las religiones. Vea la cuestión del mundo cristiano contemporáneo. ¿Cómo el hombre por sí mismo? Hermanos, nadie por sí mismo tiene capacidad de ser salvo. Versículo 3. Si quiero contender con él, ni una de 1000 cosas le podría responder, porque él es sabio de corazón y grande en poder. ¿Quién porfió con él y tuvo paz? Entonces Job continúa aquí cuestionando a Dios. ¿Quién tuvo paz si porfió con Dios? ¿Quién tuvo paz si luchó con Dios? ¿Cómo es que el hombre precisa ser justo y puro para agradar a Dios? Entonces, amados, le voy a decir, Marco Aurelio tenía razón cuando él dijo: nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hicieron de ella. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hicieron de ello. Yo no puedo tener un pensamiento de esta naturaleza, pensar que Dios jamás me va a aceptar, pensar que Dios está esperando que yo me vuelva puro y perfecto para aceptarme. Ese es el dilema de la humanidad pecadora. ¿Cómo puedo ser justo delante de un Dios santo? ¿Cómo puedo ser salvo delante de un Dios puro y santísimo? Entonces vean, el pensamiento es este. ¿Cómo es que un hombre pecador se puede volver salvo? Si él tiene pecados en su vida. Vean el salmista, en el Salmo 143:2 dice: no entres en juicio con tu siervo, porque a tu vista no hay ningún justo entre los vivientes. Ninguno de nosotros era justo. Ninguno de nosotros tenía ninguna cualidad, ningún talento, nombre familiar. Que Dios mirase y diga: epa, ese aquí merece. Dice: no hay ningún justo. ¿Cómo me presentaré al Señor y me inclinaré ante el Dios del excelso? Vendré delante de Él con holocausto, con becerros de un año. ¿Es eso que Dios quiere? Sacrificio, holocausto, becerro. Versículo 7. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros, de 1000 riberos de aceite? ¿Daré mi propio hijo a morir por mi transgresión, el fruto de mi cuerpo por el pecado de mi alma? Ese es el hombre hablando. Este es el cristiano contemporáneo hablando porque no conoce la gracia de Dios. Entonces Miqueas dice: ¿cómo puedo escapar de la culpa de la muerte, de la punición y del castigo? ¿Dónde voy a encontrar la reconciliación que lleva a la vida eterna? Entonces todas las religiones, cuando hacen esta pregunta, todas dicen: tú vas a encontrar reconciliación
por tus propias obras y sacrificios. Así yo viví 21 años en la Iglesia Católica. Así yo viví hasta comenzar en la gracia de Dios, pensando que eran mis obras y mis sacrificios que me darían paz con Dios, que harían una relación saludable entre mi persona y Dios. Entonces yo pensaba que era por religiosidad, por moralidad, por rituales, por ceremonias. Romanos 10:3 dice: por tanto, desconociendo la justicia de Dios y buscando establecer la suya propia, no se sujetan a la que viene de Dios. ¿Por qué las religiones dicen que para encontrar reconciliación y tener vida eterna tú precisas hacer obras y sacrificios? Porque no conocen la justicia de Dios. Porque están sometidos a su propia justicia. Establecen su propia justicia. Y esa es la definición de todas las religiones. Buscan su propia rectitud para sentirse bien con Dios. Entonces existen religiones hoy que se autoflagelan, personas que se golpean, que se dejan prenderse en una cruz. Aquí en Nordeste hay ceremonias católicas todos los años en que personas usan el cilicio, usan el chicote y se chicotean hasta sangrar porque piensan que en ese sacrificio Dios está diciendo: amén, gloria a Dios. Entonces, amados, Romanos 11:6 dice: si es por la gracia, ya no es por las obras. Si no, la gracia ya no sería gracia. Entonces, el único y verdadero evangelio es por gracia, porque si es por obras, entonces no está participando allí la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amados, esto es tan importante. Si es por la gracia, no es por obras. La pregunta que se hace es: ¿cuántas obras nosotros hacemos en este ministerio? Ninguna. Ninguna. Este ministerio vive por fe. Por fe. No hay obras sacrificiales, no pagamos el precio de nada. El precio ya fue pago. Pero apóstol, un poco de sacrificio, como aquella hermana que dijo: yo preciso sufrir. Ella estaba diciendo, en otras palabras: yo preciso de un cilicio en las piernas, en los brazos, en la cabeza, en el cuello, porque eso va a agradar a Dios. Yo le dije: Señor, usted está equivocada. No existe eso. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la vida como monje medieval es Cristo. El fin del sacrificio, de pagar el precio, del ayuno, de la vigilia, de la ceremonia, es Cristo. Y dice que Cristo es para justicia. Él se ha hecho justicia en nuestra vida para aquellos que creemos. Cristo es el final de la ley. Solamente aquellos que creen y entienden eso. El cristianismo es la única religión verdadera en este planeta Tierra. Porque Cristo puso fin a la ley. El cristianismo es la única religión verdadera. Entonces, solo existen dos maneras que las personas puedan pensar que son aceptadas por Dios. Una, por la realización humana, y otra por la realización divina. Vamos a ver esto, por favor, en Mateo 7, 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque larga es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Son muchos los que están arraigados a las cuestiones religiosas, pensando que es por la religión, por el sacrificio, por el sufrimiento. Pero lleva a la perdición. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y apretado el camino que conduce a la vida, y son pocos los que entran por ella.
Entonces pocos entran por ella. ¿Cómo es este camino estrecho? Se llama Evangelio de la gracia de Dios. Amado, le voy a decir ahora, crean lo que le voy a decir ahora porque preciso que tengas acuerdo con el altar. Fuera del Evangelio de la gracia de Dios, hay una predominancia de doctrina de demonios, de espíritus engañadores, de espíritus engañadores. Fuera del Evangelio no hay salvación. No hay salvación aparte del Evangelio. Sin el Evangelio de la gracia de Dios no hay salvación porque Él es el único y verdadero Evangelio. ¿Sabes que yo siempre toco estas cuestiones de la Iglesia Romana porque son las que me favorecen en mi predicación? Porque de allí vengo, estuve allí 21 años. Pero la teología católica dice que el hombre tiene poderes naturales que lo llevarán a Dios, sin Biblia o sin Evangelio. Esto fue dicho por el Concilio del Vaticano. El Segundo Concilio del Vaticano dice que los que soportan el sacrificio entrarán al reino de Dios. Esa es la teología católica. El que soporta el sacrificio entrará en el reino de Dios. Entonces, muchos piensan que Jesús salva por medio de cualquier religión y por todas las religiones. No hay un dicho que dicen todos los caminos conducen a Roma. Entonces, el Segundo Concilio dice, el hombre es salvo si soporta el sacrificio, si él paga el precio. Esa es la teología católica que anula el sacrificio de Jesús y trae el sacrificio para el ser humano y aquello que el ser humano paga como sacrificio, entonces produce la salvación. Eso es absolutamente equivocado. En la religión hinduista ellos dicen que es por la moralidad y a través del hinduismo que Jesús salva. Moralidad con hinduismo. Esas son religiones. Las religiones son confusas. Las religiones son ambiguas. Las religiones son llenas de lo contradictorio. No se puede paganizar la salvación. Una persona que piensa que es por un sacrificio que salva, está paganizando la salvación, está diciendo Jesús, no sirve tu sacrificio, yo hago el mío. Esto es hacer la religión pagana. Porque, amados, nada sustituye la expiación de pecados por el sacrificio de la cruz del Calvario. Nada. Nada. El camino para la salvación es por el Evangelio. El Evangelio de la gracia de Dios. Por eso Juan dice, nadie puede venir a mí si el Pai que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el último día. Quiere decir que es Dios que toma la iniciativa y nos trae. Versículo 65, por causa de esto les he dicho que nadie puede venir a mí si por el Padre no le es concedido. ¿Dónde está aquí la participación humana? No existe. ¿Dónde está el sacrificio del hombre? No existe, no hay parte en la salvación. El Evangelio, ahí sí, es el único mensaje que anuncia la salvación. Dice en 1 Corintios 15, 1 al 3. Hermanos, vengo a recordarles el Evangelio, buenas noticias que les anuncié, el cual recibieron y en el cual todavía perseveran. Por él también, por el Evangelio, son salvos. Por el Evangelio son salvos. Si retienen la palabra tal como se las prediqué, a menos que hayan creído en vano. Antes de todo les entregué lo que Cristo me dio, que Él murió por nuestros pecados según las Escrituras. Tú fuiste salvo por la predicación del Evangelio.
Quiere decir que si tú escuchas otro tipo de predicación, nunca vas a conocer la salvación, nunca vas a tener paz con Dios. Siempre habrá un abismo entre ti y Dios. Siempre habrá necesidad de un cilicio, de algo que te infrinja dolor, o como arrodillarse hasta sangrar. Cuando la Biblia dice que el justo vive por fe. Entonces, cuando tú escuchas esta palabra, vengo a recordarles el Evangelio que les anuncié, que por él son salvos. Cuando tú lees ese pasaje aquí, es una verdad que derrumba cualquier otra fuerza, que anula cualquier tipo de herejía, que erradica enseñanza de demonios. ¿Cuál es? Es decir, soy salvo por el Evangelio de la gracia de Dios. Amados, no acepte cualquier situación donde el Evangelio no esté presente. No acepte. Es terrible ver lo que se hace hoy, desvirtuando las verdades del Evangelio. Desvirtuando las verdades del Evangelio. El Evangelio que yo les anuncié es el Evangelio que salva. Ahí hoy tú ves cómo se desvirtuó el Evangelio. ¿Cómo se desvirtuó? Vamos a ver esto. 2 Corintios 11, 13. 3 dice: yo tengo recelo de que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también sea corrompida la mente de ustedes y sean apartados de la pureza y simplicidad de Cristo. Vean, Satanás tiene un enfoque. Deja ahí el versículo 3. La serpiente, así como engañó a Eva con su astucia, dice, si tú lo dejas, te llevará los pensamientos fuera del Evangelio y esos pensamientos van a corromper tu mente y te van a alejar de la pureza y simplicidad de vida a Cristo. Porque si en verdad viene alguien predicando otro Jesús que no hemos predicado, o si aceptan un espíritu diferente que no hemos recibido, o un evangelio diferente que no hemos abrazado, y a ese de buena mente lo toleras, entonces Pablo le está diciendo a los corintios, existe otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu. Que si tú le das oídos a ese otro, la serpiente corrompe a la persona. Yo entiendo de la responsabilidad de este ministerio por esto, amados. Versículo 4. 5. Porque supongo que nada es inferior a esos tales apóstoles. Por más que sea falto en el hablar, no lo soy en el conocimiento, mas en todo y por todos los modos les hemos hecho conocer esto. Vean el desvirtuar terrible del Evangelio. ¿Qué se hizo con el Evangelio? Primero, se hace mercantilismo. Se usa para hacer comercio. Se usa el Evangelio para muchas cosas. Pero la verdad es que Él tiene una única función, que es salvar. Entonces se desvirtuó totalmente el Evangelio. Miren, amados, existen lugares que durante 10, 20, 30, 40 años, un día es sal, un día aceite, un día es cadena, un día es sacrificio, un día es la hoguera santa, generaciones y generaciones presas, como si tuvieran un cilicio de sufrimiento, una corriente que trae sufrimiento, ¿saben? Que trae dolor. Y usted ve, ni una de estas personas se salva, porque no conocieron la verdad del Evangelio. Por la gracia son salvos, mediante la fe. Y eso no viene de ustedes, es un don de Dios.
Entonces solamente quien conoce el verdadero evangelio, conoce al verdadero Jesús, conoce al verdadero Espíritu Santo. Y quien conoce al verdadero Jesús, al verdadero Espíritu, al verdadero Evangelio, finalmente tiene paz con Dios. Tiene una profunda paz con Dios. Tiene una estabilidad espiritual tremenda. Tiene una relación saludable con Dios. Este ministerio tiene una relación saludable con Dios. Entonces, yo tengo pasión, amados, por lo que Dios llama de verdadero. Yo amo cuando Dios dice es la verdad. Este ministerio existe por causa de eso. Yo amo por haber conocido al Dios verdadero, al Cristo de nuestra salvación. Me llevó a ser un hombre de batalla por la fe evangélica, de luchar por las verdades de la fe cristiana. Entonces, es la pasión por lo verdadero. ¿Y por qué digo pasión por lo verdadero? Porque yo ya conocí el otro lado. Yo también ya vine de una denominación dominante en las cuestiones de la ley. Ministerios de muerte y de condenación. Entonces, la verdad es que la luz de las buenas nuevas de la gracia de Dios, cuando tú escuchas la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, Dios imputa justicia a aquellos que son salvos por la fe. Por eso yo no tengo que ser puro y justo para ser aceptado por Dios. Él me aceptó como yo vine, y algunos de nosotros vinimos a los trancos y barrancos. Y Dios nos amó. Él nos amó cuando todavía éramos enemigos de Él. Mucho más ahora que tenemos a Cristo como reconciliador de nuestra vida. Entonces, por la gracia y por la fe, Dios salvó, justificó, reconcilió, perdonó, purificó. La justicia de Cristo ahora es nuestra justicia. Quien confía y cree en Jesucristo se vuelve un espíritu con Dios. Un espíritu con Dios. Gálatas 2:20 dice: ahora ya no vivo yo, mas es Cristo que vive en mí. Diga, es Cristo que vive en mí. Tú no precisaste volverte una persona justa porque serías incapaz. Él nos hizo justos, justificados, santificados, sabios, redimidos por su sangre. Por su sangre. Ahora, ya no vivo yo, mas es Cristo que vive en mí. Entonces, yo quiero hoy llamar a la iglesia. Es más, yo voy a usar una expresión que he usado últimamente. Yo quiero implorar a la iglesia que sea siempre fiel a la verdad. La reforma protestante no terminó. Solo fe, solo las escrituras, solo la gracia, solo a Dios la gloria, no acabó. Este ministerio fue levantado para proclamar la última reforma protestante. La última reforma protestante. Porque yo sé que la gracia de Dios es que acaba con los falsos maestros y encantadores de serpientes. La gracia de Dios anula las filosofías vanas, las sutilezas vanas. Dice el versículo número 19. Sabemos que todo lo que la ley dice, a los que viven bajo la ley lo dice, para que se calle toda boca y todo el mundo sea culpable delante de Dios. Vea, la ley hace a las personas sentirse culpadas.
La ley es el silicio. Coloca allí en la pantalla el silicio, porque la Iglesia Católica usa, hasta hoy eso, el Papa Juan Pablo II dijo que usaba. Para ellos Cristo no es suficiente, es necesario el silicio, el sacrificio, para imaginarse que Dios los ama. Y lo que Dios menos quiere es nuestro sacrificio. Él dice, conocimiento quiero, no sacrificio. Romanos 3, 19 al 25 dice, sabemos que todo lo que la ley dice a los que viven bajo la ley lo dice para que se calle toda boca y todo el mundo sea culpado delante de Dios. Vean, la ley produce culpa. Y esto sintió Martín Lutero, al punto de sentir odio de Dios por causa de la culpa de la ley. Versículo 20. Viendo que nadie se puede justificar delante de él por las obras de la ley, nadie es justificado por las obras, en razón que por la ley viene el pleno conocimiento del pecado, pero ahora sin ley se manifestó la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay distinción, por cuantos todos pecaron. ¿Y qué todos están precisando? La gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Y cómo es que Él justifica? Por su gracia. ¿Y qué la gracia produce? Redención en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios propuso en su sangre como propiciación mediante la fe para manifestar su justicia, por haber Dios en su tolerancia dejado impunes los pecados anteriormente conocidos y cometidos. Dios dice, puedes haber llegado a los trancos y barrancos. Esos pecados anteriormente cometidos, Dios usa tolerancia. ¿Sabe cómo Dios llamó eso? El tiempo de la ignorancia. Si una persona ya conoce la verdad y vuelve al tiempo de la ignorancia, es dramático. Es dramático. Dice que Él por su sangre. Dice que Job preguntaba, ¿cómo puedo ser puro? ¿Cómo puedo ser justo? Nunca. Porque propiciación, ¿quién pagó? El pago fue la sangre de Jesucristo por nuestros pecados. Él ya pagó. Él se hizo pecado. Entonces, el remedio no está en la ley. Nadie es justificado por las obras de la ley. La ley, dice Pablo, trae el conocimiento del pecado. La ley fue importante porque sirvió como un ayo, dice Gálatas 3:24, de manera que la ley nos sirvió de un ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por fe. Entonces la fe fue un tutor, un empleado que nos llevó a Cristo. Versículo 21 dice, ¿es acaso la ley contraria a las promesas de Dios? De modo alguno, porque si fuera promulgada una ley que pueda dar vida, la justicia en verdad sería promulgada por la ley. Quiere decir que si la ley pudiese dar vida, Cristo no hubiera venido y no hubiera muerto. Lo que mata es la ley. La gracia justifica. Durante muchos años yo fui predicador durante las reglas de la ley. Yo no tenía paz con Dios. Yo no tenía paz con Dios. No tenía esta seguridad. No tenía esta libertad espiritual. Pastor, pero ¿no es peligroso la persona que tiene ese tipo de garantía? La tendencia de ella no es salir pecando y decir yo fui predestinado, estoy seguro y la salvación no se pierde. Déjenme afirmar con convicción. No conozco un creyente verdadero, salvo, reconciliado, que quiera que sus puertas del pecado estén abiertas. Porque Él dice, como yo soy salvo, yo puedo pecar. No conozco uno.
olha que eu vivo no meio Y de mira milhares de que pessoas. vivo en medio de miles de personas. Aqui ninguém usa a graça de Deus para Aquí libertinagem. nadie usa la gracia de Dios para Sabemos das libertinaje. consequências Sabemos de las consecuencias errar de com a errar con la graça de Deus, gracia de nós Dios. sabemos que Deus disciplina, Sabemos corrige, que Dios açoita. disciplina, Então, corrige y azota. lei não Entonces justifica, la ley no lei justifica, la ley condena. condena. Olha o que diz Mira lo que Gálatas dice 3:10. Gálatas 3:10. Aí, isto é Esto es terrível, olha terrible, só. mira. Todos quantos, Todos, pois, são pues, das obras los da que son de lei, las obras de la estão ley debaixo están de debajo de maldição. maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para practicarlas. Me mostre crente, Muéstrame un creyente, uno, en esta tierra, que practica las obras de la ley. Ustedes saben, las obras de la ley tienen 603 mandamientos. ¿Quién es que vive 613 mandamientos de la ley? Nadie. Entonces no existe un justo, no existe ni siquiera uno, no hay quien busque, no hay quien entienda. Es Dios que toma la iniciativa. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Entonces esta relación con la gracia de Dios es una relación muy interesante, que nos trae paz. Porque la ley condena, la ley exige actitudes contrarias a Dios, la ley exige una pureza de la carne que no hay, la ley exige obras que no sirven para nada. Todo en la ley muestra la incapacidad del pecador. La ley muestra que no hay salida, no hay restauración de vida, no hay un cancelamiento de los pecados, no hay alivio en la ley. El yugo es muy pesado. Y les voy a decir, amados, la ley es implacable. La ley no tiene misericordia. La ley no ofrece esperanza. Fue la tutora que nos llevó a Cristo, pero esa ley, dice Gálatas 3:13, se hizo ¿qué? Maldición. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición en nuestro lugar. Quiere decir que Cristo fue nuestro sustituto. Él se hizo maldición, Él se hizo pecado. 1 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado, Él se hizo pecado por nosotros, para que en Él fuéramos hechos justicia de Dios. Él se hizo pecado. Amados hijos, Cristo Jesús llevó la maldición, llevó el castigo. La justicia de Dios nos fue revelada. La justicia del hombre es trapo de inmundicia. Solo el verdadero Dios, que es justo y verdadero, solo Jesús puede salvar. No hay otro medio para salvación a no ser Jesús por medio del Evangelio. Por eso es que Pablo estaba tan sorprendido con la iglesia de los Gálatas, que le dice en Gálatas 1:6-9, me admiro, estoy sorpreso que estén pasando tan rápido de aquel que nos llamó en la gracia de Cristo. Dios llama en la gracia. Entonces él decía, yo me admiro que rápido pasaron de aquel que lo llamó en la gracia para otro evangelio. Ahí Pablo dice, el cual no es otro. Quiere decir que no existe otro evangelio, no hay otro evangelio. Pero ¿qué estaba pasando con la iglesia de Galacia? Estaban pasando para otro. ¿Se acuerda que Pablo en Corintios dice, otro Jesús, otro Espíritu, otro evangelio? ¿Qué hace el otro evangelio que no sea el verdadero? Perturba y pervierte. Perturban y pervierten. Versículo número 8. Ele diz, ainda que nós, por más que nosotros o aún un ángel venido del cielo vindo do céu, les predique
un evangelio que va más allá del que hemos predicado, sea anatema, maldito. Versículo 9. Así como ya dijimos y ahora repito, si alguien les predica un evangelio, hermanos, yo me sorprendo. Unas personas ven esto y dicen, ¿y ahora? Pablo dice, yo ya le dije y ya le repito, si alguien les predica un evangelio que va más allá de aquel que recibieron la gracia de Dios, las 14 cartas, sea anatema, sea maldito. Falso evangelio produce maldición, condenación. 1 Corintios 16, 22. Si alguien no ama al Señor, sea anatema. ¿Cómo puedo amar al Señor? Conociendo la gracia, recibiendo la gracia, viviendo por la gracia. Es la prueba de que amas a Dios. Entonces solo hay un único evangelio, aquel que es celebrado en el cielo. El evangelio de la gracia, y termino con Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes, cada uno teniendo respectivamente 6 alas, están llenos de ojos alrededor y por dentro, no tienen descanso ni de día ni de noche, proclamando: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios, el Todopoderoso, aquel que era, aquel que ha de venir. Cuando esos seres vivientes dieron gloria, honra y acciones de gracias al que se encuentra sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos se postraron delante de aquel que está sentado en el trono y lo adorarán. Lo adoraron al que vive por los siglos de los siglos y depositaron sus coronas a sus pies, proclamando: Tú eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque todas las cosas tú creaste, sí, por causa de tu voluntad vinieron a existir y fueron creadas. La voluntad soberana de Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Esa es nuestra salvación. Este es el evangelio que nos fue revelado. Esta es la gracia del Señor Jesucristo. A Él la honra. Vamos a leer juntos el versículo 11. Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque todas las cosas tú creaste. Sí, por causa de tu voluntad vinieron a existir y fueron creadas. ¡Aleluya! ¡Santo! El único evangelio verdadero y verdadero es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia que les prediqué, el evangelio que les salva. Señor Jesús, yo temo y tiemblo delante de tu presencia. Gracias a Dios por conocer la verdad. Gracias a Dios que no necesitamos más de un cilicio de sufrimiento. No precisamos más de un espino en nuestra carne. Porque cuando Pablo dijo, saca de mí este espino 3 veces, Jesús le dijo, tenés algo más importante que el espino, tenés la gracia. Ese espino fue apenas para que tú reconozcas tu incapacidad en la carne. Y Pablo dijo, ahora descubrí que cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Pablo llegó a decir, yo siento placer en las injurias, en las persecuciones. Porque él estaba en defensa de un evangelio cuando Jesús le dijo, Pablo, mi gracia te basta.
Mi gracia te basta. Obrigado, Deus, Gracias Dios por esta gracia maravillosa que nos hace tener una relación de paz saludable contigo. Nos hace entender la pureza y la soberanía de Dios. Gracias Dios. Señor, si hay alguien aquí dentro de este santuario o participando a distancia por las redes sociales, por el chat de la iglesia, que nunca había entendido esas verdades, que se sentía como si hubiera un abismo entre el hombre y Dios. ¿Quién sabe alguien que sentía hasta la necesidad de infringirse a sí mismo dolor y sufrimiento? Necesidad de penitencias. Cosas que a veces son hechas en lo oculto y nadie sabe. Pero que en esta mañana, Señor, esta persona se curve delante de tu presencia y pueda decir: Padre, yo recibo esta enseñanza como mi liberación. Yo no tuve ninguna participación en la salvación. Fuiste tú, Señor. Fuiste tú, Señor, por tu gracia. Fuiste tú por tu gran amor, por tu compasión, por tu sacrificio, por el plan de la redención. Fue al conocer la verdad que esta verdad se volvió la cosa más preciosa de nuestra vida. La verdad es la cosa más preciosa de este mundo, Padre. El Evangelio es la cosa más importante para todos nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, que esta persona que está ahora curvándose delante de tu presencia, en su propio lugar, se está rendiendo a tus pies, Padre. Está diciendo: Señor, yo recibo mi salvación en este día. Yo confieso con mi boca, creyendo con mi corazón, que tú moriste y resucitaste. Yo soy salvo, Dios. No fuiste tú, fui yo, dice Jesús. Muchas gracias, Padre, por las vidas que están ahora recibiendo su salvación, su liberación. Están ahora, oh Dios, por tu voluntad, siendo aceptados, perdonados, justificados. Están escapando del infierno, tienen la vida eterna. No hay más angustia, no hay más aflicción. Ahora están en línea con Dios. Tienen una vida, una relación madura, saludable, equilibrada con el Creador. Gracias, Padre, por este gran milagro. Por este gran milagro. El milagro de la salvación, sin cualquier interferencia de la carne o del hombre, sin cualquier interferencia del ser humano. El soberano, el soberano, el soberano Jesús, el soberano Jesús. Riblas terrema ki alabasurri kito mantorikio se malai cuarasere. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Yo no conozco otro Dios. Levantemos las manos. Que nada amarre tus manos. Libérese ahora. Diga con fe.